Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de los romances y las canciones de gesta. Para eso vamos a irnos a la Edad Media, hacia el año 1200, y vamos a ver cómo en el sur de Francia y en Italia la aristocracia había tomado la poesía para manifestar su amor a través de poemas líricos a las damas. Y mientras esto acontecía en el norte de Francia, los trouvères animaban las tardes de los burgueses, de los hombres libres, ya no de los aristócratas, con relatos poéticos de amor y de guerra. La composición típica de estos trovadores era la balada, la canción de gesta y el romance. Tenemos muy buenos ejemplos de estos poemas que luego se distribuyeron por toda Europa. Y tenemos que imaginarnos que cuando había grandes reuniones, una buena forma de poder concatenar, juntar las normas morales, las leyes y la historia, eran estos cantos en donde una gran congregación de personas se juntaba para oír estas historias, que eran el gran entretenimiento y el gran aprendizaje popular, el relato oral que iba del trovador a la gente, y luego eso se replicaba en las propias casas y en los pequeños pueblos. Y eran historias tan largas como tan largo era el invierno. Era lo que hacía soportar las noches de encierro, sobre todo en los crudos inviernos del norte. La canción de Roland, o de Rolando, es una de las pequeñas precursoras del género y es el héroe favorito de las canciones de gesta, de Carlomagno. Los trovadores son capaces de convertir un fracaso militar en una gloriosa conquista poética. Y vemos cómo a través de los trovadores la guerra empezó a ceder ante el amor, con estos trovadores como agentes principales de este cambio. La mujer sube al trono de la literatura y lo va a ocupar durante siglos. El vocablo romance significaba al principio cualquier obra escrita en el francés primitivo que era legado de Roma. Por lo tanto le decían los romans. Y los romances no eran necesariamente románticos como los entendemos hoy, sino más bien portaban ciertos sentimientos que luego se llamaron románticos por abundar en estos romances franceses. Es decir, el romanticismo tal como lo concebimos hoy, que además tiene su ancla en el romanticismo histórico, allá en los albores de la Revolución y posrevolución francesa, está nutrido de estos sentimientos que aparecían en los romances. Es decir, el origen de los romances está en los cantares de gesta y el sentimiento trovadoresco del amor cortesano. Hubo una gran variedad de romances franceses, ingleses y alemanes que tenían su raíz en lo que fue la guerra de Troya. Y la principal inspiración no era Homero, sino Virgilio. Es decir, que esta contienda entre troyanos y griegos fue también un poco padre y madre de la poesía. Hacia el 1184, un trovador francés, Benoît de Saint-Maure, relató el nuevo romance de Troya, Roman de Troyes, en 30.000 versos y fue traducido a una docena de idiomas. Boccaccio en Italia escribía el cuento de Filostrato y en Inglaterra, en 32.000 versos, se relataba la fundación de Londres por Brut de Layamonde. Hay un gran ciclo de romances medievales que fue el arturiano, podríamos decir el más cercano a nosotros, y nos hace presuponer que Arturo fue un noble británico cristiano que luchó contra invasiones sajonas en el siglo VI. Pero luego aparecerán Gawain, Galahad, Perceval, Merlín, Lancelot, Ginebra, Tristán.
¿De dónde salieron todos ellos? ¿De dónde salió la historia del Santo Grial? No tenemos respuesta certera que podamos dar desde la historia tal como la concebimos hoy. Pero estos elementos aparecen desde el 976 hasta el 1500 como relatos ya escritos. Algunos elementos aparecieron en las crónicas de Nenio en el año 1976, luego en la historia de Bretaña en 1137 de Geoffrey de Momont. En 1155 hallamos por primera vez un fragmento que hable de la tabla redonda, de la mesa redonda. Los manuscritos más antiguos de la historia son franceses y la corte de Arturo y del Santo Grial se sitúan, por consenso general, en el país de Gales o en la Britania sudoccidental, pero lo interesante es que el país de Gales podría ser el país de Gales en Britania o la Galia francesa. La primera presentación de las leyendas de Arturo completas se atribuye a Walter Map antes del año 1100 y la forma versificada más antigua está en los romances de Chrétien de Troyes. De este último, de Chrétien, sabemos muy poco, pero sí sabemos que compuso un Tristán que se ha perdido, que llegó a la vista de la condesa de Champaña, que era hija de Leonor de Aquitania, y al parecer le dio la esperanza de que Chrétien podía ser el hombre adecuado para expresar el amor cortesano y los ideales más altos de la caballería en la forma del romance. María lo invitó a ser el trovador laureado de la corte de Troyes, y bajo su patrocinio el poeta compuso 4 romances en versos de 8 sílabas, que van a ser luego la matriz de todos romances, los octosílabos. Él cuenta la historia de Lancelot, el caballero de la carreta. Después quiso contar la leyenda de Perceval en la historia del Grial, pero murió antes de ver terminada esa obra. También escribió Erec y Enid, que empieza de la siguiente manera: un día de Pascua, el rey Arturo presidía su corte en Cardigan. Jamás se había visto una corte tan rica, pues había allí muchos buenos caballeros, fuertes, osados y bravos, y ricas damas y doncellas, bellas y corteses, hijas de reyes. Pero antes de despedir a su corte por aquel día, el rey dijo a sus caballeros que en la mañana siguiente quería cazar el ciervo blanco. Y luego describirá exageradamente y dirá que Enid era tan bella que la naturaleza se había maravillado 500 veces del modo en cómo en esa ocasión habría logrado hacer una criatura tan perfecta. Los versos de Chrétien a veces son graciosos y trata de reflejar esa primera impresión del ideal caballeresco, donde aparecen la cortesía, el amor, la valentía, el honor, que a los ojos de esta sociedad empezaban a ser más importantes que la Iglesia y el credo. Tanto es así que Chrétien en su último relato añade la historia del Santo Grial, en donde José de Arimatea recogió gotas de sangre que caían de Cristo crucificado en la copa con que Jesús había bebido en la última cena. José o sus descendientes habían llevado a Britania la copa con la imperecedera sangre, y allí él guardaba en un castillo misterioso por un rey doliente y prisionero aquel Grial, y sólo un caballero puro, tanto de vida como de corazón, podría liberar a aquel rey doliente. Hay un relato paralelo al de Chrétien, a este Perceval de Chrétien, que es el de Galahad, que es el hijo de Lancelot. En ambas versiones, ambos encuentran el Grial, pero son versiones diferentes, son caballeros diferentes, y la historia no tiene el mismo significado para uno y para otro. Wolfram von Eschenbach transformó a Perceval en Parsifal y dio al relato la forma más famosa. Wolfram nació quizás en el 1665 y murió
en el 1220 y era un caballero bávaro quien abandonó la lucha de la espada por emprender la de la pluma. Tardó 20 años en escribir este poema sobresaliente, pero dicen que lo dictó porque no sabía leer, por lo tanto tampoco escribir. Él dice que no se basa en la obra de Chrétien, que sin embargo es muy parecida, sobre todo en el principio, sino en un poeta provenzal llamado Quiot. No se sabe nada de este poeta, ni de ninguna otra versión de la leyenda entre la de Chrétien, que fue en 1175, y la de Wolfram, que es en 1205. Y podríamos decir que de los 16 libros del poema de Wolfram, 11 parecen basados en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. En el próximo capítulo nos vamos a ocupar de quiénes fueron estos caballeros, quién fue Parsifal, quién fue Tristán y quién fue Lancelot. Me despido con unos versos del rey Enrique II de Inglaterra, que en el siglo III decían que era uno de los mejores trovadores de su época y que versificó varias leyendas, y en una de ellas habla la amada viva a su difunto amante, y dice así: ¿Te amó alguien bajo tierra, verano e invierno al pasar? ¿Encontraste alguna bella en el fúnebre lugar? ¿Es más dulce el de la muerte que los besos que te di? ¿Has partido a mejor suerte y me has olvidado a mí? De mí no recordarás palabra cantada o dicha, otras voces oirás, más hermosas que la mía. La tierra en tu corazón fe en flores habrá tornado, el viento, sutil ladrón, se habrá tu alma llevado.